Hoy el Papa Francisco visitó Michoacán. Entre los temas que ha reforzado en esta gira está la importancia de la familia, el combatir la violencia provocada por el narcotráfico y el respeto a los pueblos indígenas. El llamado que hizo el Papa Francisco al respeto a los pueblos originarios fue agradecido por muchos indígenas, entre ellos una guatemalteca, originaria de Chichicastenango, quien expresó su alegría y motivación a cumplir con un llamado a la paz. Este mensaje fue tomado como visibilizador de las condiciones de sufrimiento y pobreza del pueblo indígena en Chiapas. Dios sí, pero Iglesia no, indicó un joven, es el pensamiento de muchos en Michoacán, un estado muy oprimido los últimos años por el narcotráfico, especialmente por el cártel de los Caballeros Templarios, cuya violencia provocó el levante de grupos de autodefensa. Un religioso expresó que la situación es diferente ahora y la Iglesia busca un acercamiento a las ovejas. En la misa que ofició el Papa calificó la resignación como una de las principales armas de Satanás para paralizar al catolicismo, por lo que instó a no resignarse ante la violencia. El Papa Francisco resaltó en su visita a México la importancia de la familia como base de la sociedad y dijo que prefería una familia que una y otra vez intenta volver a empezar que una familia narcisista que prefiere el lujo y el confort antes que tener hijos. Esto tras escuchar testimonios de una madre soltera que prefirió no abortar y de una pareja que se casó después de un divorcio, entre otros. Temas complejos dentro de la Iglesia Católica. En octubre, el Sínodo de Obispos de la Familia votó un documento en el que se propuso la integración a la Iglesia de los divorciados que se vuelven a casar, tras evaluar individualmente los casos. Regresando a nuestro país, en un extenso dictamen, la Corte de Constitucionalidad resolvió qué artículos son procedentes reformar a la ley electoral y de partidos políticos. El voto nulo, el voto en el extranjero, la fiscalización y el financiamiento hacia las agrupaciones políticas recibieron el aval. Las reformas a la ley electoral y de partidos políticos enviadas a la Corte de Constitucionalidad para su dictamen fueron enviadas de vuelta al Congreso con la resolución de los magistrados de la CC. En 341 páginas, la Alta Corte detalla qué artículos son procedentes de modificar y cuáles violan normas constitucionales. El primer artículo que recibió el aval para ser aprobado es el artículo 12, que se refiere al voto en el extranjero, por lo que los connacionales residentes en otros países podrán elegir a presidente y vicepresidente en las próximas elecciones. En cuanto a los partidos políticos, la Corte determinó que es viable la fiscalización, además de avalar el artículo 21, que determina que a requerimiento del TSE, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Telecomunicaciones, así como los funcionarios públicos, están obligados a hacer las diligencias y entregar la información que les sea requerida para la fiscalización de los aportes públicos y privados que reciban las organizaciones políticas. En el artículo 21 ter, la CC considera procedente prohibir a las organizaciones políticas recibir contribuciones de cualquier índole provenientes de personas que hayan sido condenadas por cualquier delito contra la administración pública, de lavado de dinero u otros activos, además a personas cuyos bienes hayan sufrido procesos de extinción de dominio. Además, queda prohibido hacer donaciones de cualquier especie a favor de candidatos y a las personas vinculadas o relacionadas con ellos. En el caso del financiamiento, el máximo de los gastos de campaña electoral para una organización política se reduce a 50 centavos de dólar por ciudadano empadronado, mientras los comités cívicos electorales únicamente se financiarán con aportes privados y tendrán como límite el equivalente en quetzales a 10 centavos de dólar por ciudadano empadronado. El dictamen de la CC también limita el nepotismo, pues en el artículo 26 literal K prohíbe a una misma organización política postular candidatos a integrar el Comité Ejecutivo Nacional del partido y a diputados al Congreso, a ciudadanos que tengan entre sí el parentesco dentro de los grados de la ley o que sean cónyuges. Otro de los artículos que recibió dictamen favorable es el 94 bis, el cual advierte que no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular, publicitando su imagen en los diferentes medios de comunicación social antes de la convocatoria oficial de las elecciones. Con esto se evitaría la utilización de fundaciones y organizaciones, tal como se dio en las elecciones pasadas. Con las reformas, el voto nulo tendrá validez. El artículo 203 bis señala que si en los sistemas de votación los votos nulos sumados
fueran más de la mitad de los votos válidamente emitidos, el TSE acordará y declarará en única instancia la nulidad de las elecciones, en donde corresponda, y se repetirá estas por única vez. La Corte de Constitucionalidad también avaló el artículo 205, con el cual se fija en 160 el número de diputados al Congreso de la República, 128 distritales y 32 por listado nacional. Además, el artículo 205 ter castiga el transfugismo al determinar que el renunciante no podrá optar a ningún cargo dentro de los órganos del Congreso y al prohibir a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización política. El artículo 220 para una distribución igualitaria de recursos públicos para espacios y tiempos en los medios de comunicación social también recibió dictamen favorable, por lo que el TSE en época de elecciones generales formulará el plan de distribución diferenciado entre presidencia, diputaciones y corporaciones municipales. Además, la pauta del TSE tendrá prioridad sobre las comerciales y los medios de comunicación no podrán limitar en forma alguna las contrataciones de los espacios. La máxima autoridad constitucional determinó procedente las prohibiciones expuestas en el artículo 223 bis, en las que los funcionarios públicos no pueden utilizar los colores que identifican a un partido político en las actividades, papelería, medios electrónicos o cualquier publicación en las que se identifique o se dé a conocer la ejecución de programas o actividades oficiales, y podrán rotular instalaciones o vehículos oficiales por el nombre del funcionario titular de dicha entidad o administración. Uno de los artículos que recibió dictamen desfavorable es el 205 bis, el que se refiere a la reelección. La propuesta planteaba que los diputados podrían ser reelectos por un periodo, pero los magistrados de la CC señalaron que esta disposición viola la Constitución, por lo que no podrá ser aprobado. Ahora los diputados deberán aprobar en tercer debate las reformas electorales y aprobar artículo por artículo los que recibieron dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. En este proceso podrán hacer enmiendas por supresión total, supresión parcial, adición, sustitución parcial o sustitución total, es decir, que algunos artículos ya aprobados por la CC podrían ser eliminados, pero no hacerles cambios. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera. Y la aldea de Santa Catalina Bobadilla se llenó de fervor y tradición al paso del Nazareno de la Salvación, un encuentro con esta comunidad en el primer domingo de Cuaresma. En el paso del cortejo procesional de Santa Catalina Bobadilla, pues hoy tenemos un encuentro particular con quienes representan a esta agrupación y quienes traen un mensaje a través de las alegorías importante por el año de la misericordia declarado por el Papa Francisco. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hablemos acerca del mensaje catequético que traen. Claro, este año la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Salvación porta ese mensaje del año de la misericordia del Señor, y realmente que qué mejor forma de mostrarlo que en la parte de adelante luce la imagen de María Magdalena, que fue esa persona que recibió la misericordia del Señor y que a cambio de eso lo siguió a toda su vida hasta su muerte. Vemos también a la consagrada imagen de Jesús Nazareno como ese símbolo de la misericordia que nos da cada día a cada uno de nosotros. Y en la parte posterior vemos el sacrificio tan fuerte de María Santísima al entregar a su Hijo en la cruz. Ese es el mensaje que queremos mostrar a todo el pueblo católico en general, especialmente en este año en el que podemos todos tener esa misericordia de Jesucristo. Esta misericordia que se traduce en acciones hacia los demás, la hermandad ha contemplado en el año de la misericordia hacer un servicio significativo a los más necesitados. Nosotros todos los años dentro de nuestras actividades como hermandad, no solo es de participar en procesiones y actividades, sino también tenemos actividades de tipo horas de guardia, horas santas, y además tenemos también visita a niños de hogares, a ancianos también durante todo el año. Lo hacemos en algunas ocasiones porque necesariamente como cristianos ese es nuestro deber y eso tenemos que hacer también. Esperamos que ustedes continúen con nosotros. Y como cada tarde tomamos un espacio para saludar a quienes nos sintonizan en el extranjero, donde la señal traspasa fronteras, y lo hacemos gracias a Centroamérica TV, donde llegamos mucho más cerca de usted. Un saludo desde Guatemala y recuerde que nuestro compromiso es mantenerle bien informado, esté donde esté. Pausa, pero regresamos con más.